Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Hola, benvinguts de nou al nostre programa Fora Dubtes, el nostre programa setmanal de temes jurídics. Avui tenim amb nosaltres el nostre company de despatx, Javier Martínez. Hola, Javi. Hola, Sergio, què tal? Molt bé, avui ens parlaràs sobre les comunitats de propietaris. Abans de començar amb el tema, com sempre fem, doncs fem una petita introducció on avisem als nostres espectadors que si tenen qualsevol dubte o aclariment que vulguin fer a través de les xarxes socials, doncs ho poden fer a través de Twitter amb el hashtag ForaDubtes89, que és el número de programa d'avui, ens apropem ja als 90 programes, d'aquí poc als 100. I bé, qualsevol dubte, doncs, com ja he dit, el poden fer a través d'aquí. Nosaltres, en Javi, ja anirà responent als dubtes que puguin sortir, els comentaris. També ho poden fer a través del telèfon que apareix a les pantalles o a través del correu electrònic. Qualsevol de les tres vies és factible perquè nosaltres responguem a totes les preguntes o aclariments que surtin arrel d'aquest programa. Doncs, si et sembla, comencem amb el programa, que avui ens parles, com ja he dit, de les comunitats de propietaris. Bueno, en concret sobre las reuniones de las comunidades de propietarios. Vamos a hablar un poquito sobre diversos aspectos de las reuniones de las comunidades de propietarios. Ya hemos tocado aquí este tema con anterioridad, ¿no? Pero ahora me quiero centrar un poquito más quizá en lo que son el tema del acta de convocatoria de la Junta de Propietarios, los requisitos que tiene que tener. Una vez hecha la reunión, durante la reunión, cuáles son las mayorías, una vez hecha la reunión, qué es lo que hay que hacer, si se ha de remitir el acta, si no se ha de remitir, cómo se ha de remitir, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito, todo esto que es una cosa que realmente, hay mucha gente que todo esto lo conoce, pero tiene su intríngulis, es realmente un tema que tiene muchas normas, muchos requisitos y hay que conocerlo bien. Jo, si et sembla bé, la primera pregunta bàsica que seria respecte a les reunions seria quantes reunions són obligatòries de fer en una comunitat de propietaris. Si hi ha un mínim o s'han de fer obligatòriament alguna sèrie de reunions, doncs que ens expliquis una miqueta com... Bueno, yo lo que entiendo es que, como todo el mundo sabe, hay dos tipos de convocatorias, de reuniones, ¿no? de la Junta de Propietarios. Están las ordinarias y las extraordinarias, ¿no? Yo lo que entiendo es que como mínimo tiene que haber una ordinaria al año, ¿no? En esta primera reunión, normalmente lo que se hace es a primeros de año, lo que se hacen es aprobar los presupuestos y las cuentas anuales, ¿no? Además de los presupuestos y las cuentas anuales, normalmente lo que dice la ley que se tiene que hacer, lo que pasa que también es verdad que poquita gente lo hace, es hacer una provisión dijéramos, una reserva de fondos que tiene que, dijéramos, que suponer el 5% de los gastos comunes presupuestados para el año en curso, ¿no? A partir de esta convocatoria ordinaria, pueden haber las convocatorias extraordinarias que se consideren oportunas. Que se consideren oportunas, dependiendo si hay temas a tratar o no hay temas a tratar, etcétera, etcétera. También es verdad que depende cómo sean las comunidades de propietarios. Igual son comunidades de propietarios pequeñas, esto no lo suelen hacer. Igual pasan años y hasta que no hay ningún tema a tratar, no hacen ningún tipo de convocatoria, no hacen este tipo de reunión. O sea, que esto es un poco, cada comunidad lo hace a su manera. I parlant una miqueta de la manera en què es convoca la convocatòria l'ordinària, tant l'ordinària com l'extraordinària, hi ha una sèrie de requisits que s'han de complir per fer la convocatòria. En què consisteix aquesta convocatòria? És a dir, què és el que ha de figurar perquè els nostres espectadors sàpiguen que quan facis una convocatòria, doncs quins són els elements que han de figurar en aquest acte de convocatòria
Vale. De la reunión tan ordinaria como extraordinaria. Primero de todo decir que la reunión, estamos diciendo aquí reuniones de comunidades de propietarios, aquí la reunión no es de la comunidad de propietarios en sí, sino que la reunión es de lo que se llama la Junta de Propietarios, ¿no? La Junta de Propietarios es uno de los órganos más que tiene la comunidad de propietarios. Está pues secretario, está el presidente, está el administrador, etcétera, etcétera, y uno de los órganos, en concreto pues el que se llamaría o que vendría a ser el órgano supremo, es la Junta de Propietarios, porque al fin y al cabo lo que estamos aquí refiriéndonos es a la reunión de todos los propietarios del edificio, que son pues, los que están habilitados para tomar pues, cualquier tipo de decisión. Dicho esto, en cuanto a la convocatoria, pues normalmente la tiene que realizar el presidente de la comunidad. Lo que pasa que sí que es verdad pues, que el presidente de la comunidad pues, puede negarse a hacer este tipo de convocatorias, entonces pues se pueden hacer pues, por los secretarios, etcétera, etcétera. Todo esto pues, ya lo prevé la ley, hay una serie de mecanismos para evitar la parálisis de la comunidad de propietarios, ¿no? Que la comunidad de propietarios pueda seguir reuniéndose y pueda seguir tomando decisiones. Però no hi ha uns requisits concrets per la convocatòria? És a dir, per exemple, estem parlant de quins plaços, per exemple, s'han de complir en antelació per poder convocar aquestes reunions. De quins plaços estem parlant? Bueno, hay una serie de plazos, por ejemplo, sobre todo en lo que serían las reuniones ordinarias. En las reuniones ordinarias tiene que llegar la notificación, además tiene que llegar la notificación al domicilio donde se ha designado por el propietario, mínimo con 8 días naturales de antelación, ¿no? Lo ideal, lo ideal y lo recomendable, además, en el caso de que se prevea que va a ser una reunión en la que se va a tratar algún tema comprometido o algún tema pues, que pueda provocar que esto a la larga se pueda impugnar, ¿no? Entonces, aquí lo que yo recomendaría sería pues, que estas convocatorias se hicieran por correo certificado. ¿Por qué? Porque el correo certificado lo que nos va a proporcionar son una prueba fehaciente de cuándo la ha recibido. Por lo tanto, no podrá decir la persona, no, es que no lo recibí en el plazo que prevé la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, siempre es recomendable, ya te digo, hacerlo por correo certificado. Esto en cuanto a las reuniones ordinarias, ¿no? El tema de las reuniones ordinarias es así, pero el tema de las reuniones extraordinarias no necesita estos formalismos. Una reunión extraordinaria pues, puede pasar pues, por diversas causas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, que se haya roto un bajante o que haya habido una inundación o una filtración o cualquier cosa pues, que necesite una agilidad y necesite pues, una solución rápida, ¿no? Entonces, aquí pues, la ley es menos exigente, no necesitas un plazo para convocar una convocatoria. Quan passa el fet, doncs es convoca i s'intenta trobar la solució. Exactamente, o sea, es una reunión para encontrar una solución. Esta solución tiene que ser urgente y por lo tanto pues este mecanismo de convocatoria lo único que consiste es en que todos los vecinos sepan efectivamente que se ha convocado, ¿no? Entonces a partir de aquí están todos los vecinos o todos los vecinos lo saben, luego ya estarán o no estarán, ¿sabes? Entonces ya no se necesita, dijéramos, más requisito que este. I no hi ha més requisits quant a la convocatòria stricto sensu que hagi de complir la comunitat de veïns? És a dir, la convocatòria pot ser un simple paper on dius convoco per dia tal a tal hora o ha de complir alguns requisits concrets? Bueno, ha de cumplir una serie de requisitos que además están especificados en la ley, en el Código Civil catalán. ¿Quins són aquests requisits? Estos requisitos en concreto, pues uno de ellos, por ejemplo, es que se debe de especificar claramente cuál es el orden del día, ¿no? De poner, pues primero, votación sobre tal, segundo, tal, ruegos y preguntas, ¿sabes? Esto tiene que figurar. Evidentemente, esto tiene que figurar porque es un mecanismo para evitar la indefensión de los vecinos y también es un mecanismo para que estos vecinos decidan si esta reunión es de su interés o no es de su interés. O sea, igual se van a discutir una serie de cosas que este vecino en concreto pues ni le va ni le viene, ¿no? Entonces, sabiendo el orden del día, pues va a decidir si asiste o no asiste, ¿no? Pero en todo caso, evidentemente, el orden del día sí que se tiene que poner, es uno de los requisitos que establece la ley. Otro de los requisitos que puede establecer la ley pues es se tiene que señalar el lugar, el día, la hora en que va a tener
va a tener lugar esta reunión, ¿no? Además, lo que se tiene que señalar es si es en primera o en segunda convocatoria. Por ejemplo, la primera convocatoria a las 8, la segunda convocatoria a las 8:30. Siempre hemos de tener en cuenta que entre primera y segunda convocatoria tiene que haber una diferencia mínimo de media hora, ¿vale? Y en cuanto al lugar, normalmente todos sabemos que las reuniones de propietarios, lo más normal es hacerlas en el vestíbulo, ¿no? Si hay suficiente espacio, normalmente se hace en el vestíbulo de la propia comunidad, ¿no? Lo que pasa es que aquí sí que es verdad, la ley nos pone que se pueden hacer realmente en cualquier municipio de la comarca. Lo único que establece es que sea en el municipio de la comarca. Y bueno, hay algunos administradores de fincas que... Bueno, y esto es una opinión, ¿no?, de algunos administradores de fincas y una forma de trabajar que yo comparto bastante, ¿no? Hay algunos administradores de fincas que se niegan a hacer las reuniones en las comunidades de propietarios, sino que las hacen pues en un local alquilado o en su propio despacho si es lo suficientemente grande, etcétera, etcétera. Y cuando te preguntas o le preguntas por qué lo hacen, es porque normalmente las reuniones de propietarios, que muchas veces suelen ser ya de por sí bastante tensas, si encima el abogado o el administrador de fincas va a esta reunión, muchas veces lo que pasa es que esta gente està en su casa, o sea, tienen el factor campo a su favor. Entonces, és un símil futbolístic que seria com jugar en camp contrari. Exactamente, y el administrador de fincas que va allí está en campo contrario, como tú dices, ¿no? Entonces la gente cuando está en su casa tiende a actuar de una determinada manera. Entonces los administradores de fincas saben perfectamente que si tú les quitas este factor campo y tú los llevas a un sitio neutro o a un sitio en el que el factor campo es el del administrador de finca, las cosas suelen ser mucho más calmadas. Por eso te digo que bueno, es otra de las maneras de hacerlo, ¿no? Más requisitos, pues en el tema de las convocatorias son las advertencias. Se tienen que hacer una serie de advertencias. Es que, bueno, por ejemplo, la gente que lleva pagos atrasados, que no está al corriente con los pagos de la comunidad, pues tiene que figurar evidentemente también ahí, y se les tiene que hacer la advertencia siguiente, que tendrán derecho a hablar, pero no a votar. Aquí, si se paga, bien, pero si no se paga, no se puede votar, ¿vale? Y luego también tenemos otra advertencia, que es las personas que no vayan y estén bien convocadas, su voto será computado como favorable, independientemente de que luego tengan derecho a decir, bueno, a oponerse, ¿no?, a los acuerdos allí convocados, pero en un principio las personas que están citadas y no acudan, su voto se computa de esta manera que te digo. Y bueno, pues en un principio... diría que son los requisitos básicos, los requisitos básicos son estos. Lo que pasa que también es cierto que, por ejemplo, en el tema en que haya pues una obra, por ejemplo, ¿no?, se quiere instalar un ascensor o se quiere hacer un rebozado, o se quiere hacer las 1000 cosas que pueden suceder en una comunidad de propietarios, pues realmente hay muchas veces que hay presupuestos, ¿no? Entonces sí que es verdad que en esta convocatoria, esto no lo pone la ley, ¿no?, pero sí que es una cosa que estaría bien, o que yo al menos personalmente pues entiendo que es correcto hacer, que es enviar estos presupuestos, porque la ley lo que te dice es que estos presupuestos están en el despacho del administrador, ¿no?, a disposición de cualquier vecino que se quiera pasar por allí y los quiera ver. Pero otra manera de hacerlo es enviárselo a los vecinos, enviarle los varios presupuestos que se tenga, para que el vecino, llegado el momento de la reunión de propietarios, pues ya esté correctamente informado y bueno, pues pueda elegir con la calma, no de aquello de, bueno, estamos allí en la reunión y de repente empezamos a sacar allí todos los presupuestos, lo empezamos a sacar todo, el vecino se lo tiene que leer todo deprisa y corriendo, porque por lo que sea no se ha podido acercar donde está el administrador de la finca, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pues tiene esta información, la tiene en su casa, se la puede repasar, puede elegir qué proyecto es el que más le gusta, o bien técnicamente, o bien por precio, etcétera, etcétera, y puede hacer dijéramos, pues, una toma de decisión reposada y en conciencia. Molt bé, ja tenim la convocatòria de la Junta feta, i llavors en quin moment considerem que ja està constituïda aquesta Junta, o sigui, correctament constituïda? Bueno, para que la Junta de Propietarios esté correctamente constituida hace falta pues que estén presentes pues la mayoría de los propietarios, que además representen la mayoría de las cuotas de participación.
Esto al menos en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, que como ya hemos dicho, pues como mínimo se tiene que pasar un tiempo de mínimo 30 minutos, estará constituida correctamente cualquiera que sea el número de los propietarios que asistan y de las cuotas que estén representadas, ¿vale? ¿Esto qué es lo que pasa? Bueno, que aquí realmente podría haber una especie de un poquito de chanchullo, ¿no? Porque si uno es conocedor de la ley, también es conocedor de cómo se pueden obtener pues, ciertas ventajas. Fíjate lo que te he dicho, las cuotas de participación, los titulares, bueno, esto si quieres lo hablamos luego más tarde, no nos metamos ahora porque quiero seguir con el tema que estábamos Bueno, doncs seguint una miqueta, doncs ja hem fet tots els acords, ja s'ha discutit tot el que s'havia de discutir. Què més s'ha de fer en aquest... És a dir, ja hem parlat, hem exposat la problemàtica o simplement l'ordre del dia d'una junta ordinària. Llavors, què és el que hem de fer posterior? Bueno, una vez que se ha llevado a cabo todo lo que es la reunión, se han discutido los pactos, se han tomado los acuerdos, es la hora de pasar todo esto a un acta, ¿no? Este acta debe ser comunicada a los vecinos y debe ser comunicada a los vecinos pues, en un tiempo que es 10 días a partir del día siguiente de la reunión, ¿no? Esta acta además tiene que tener una serie de requisitos también, el acta que se comunica, y tiene que estar firmada por el presidente, por el secretario, etcétera, etcétera, ¿vale? En ese acta además pues tiene que figurar pues cuál es el nombre de la persona que ha convocado la reunión, el lugar, el día, la hora, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo esto es muy importante y además hay diversas maneras también de hacer llegar esta notificación, ¿no? A los propietarios, pero yo aconsejo también que se haga de cualquier manera que sea fehaciente en derecho. ¿Por qué? Porque a la hora de impugnar estas reuniones de propietarios y por ende pues, los acuerdos que se haya alcanzado, la ley establece un plazo, ¿no? Por lo tanto, a partir de la comunicación, a partir de los... dijéramos de que se recibe, pues depende qué tipo de acuerdo queramos impugnar, tenemos un plazo de 2 meses, ¿vale? Entonces es muy importante saber a partir de qué día se tiene que empezar a contar este plazo. A partir de, bueno, y teniendo en cuenta también que hay otro tipo de impugnaciones que pueden ser pues, de 1 año, ¿no? También de duración. Val, i ja per acabar, perquè se'ns està acabant el temps, que el tema és molt interessant i dona per molt, però sobretot perquè ho tinguin molt clar els nostres espectadors, què passa si s'acorda qualsevol punt, però nosaltres com a veïns no hi estem d'acord? Podem fer alguna cosa contra la comunitat? Podem impugnar aquestes actes? Què hem de fer si veiem que hi ha alguna cosa que ens està vulnerant els nostres drets o que simplement no ens agrada i que estem en contra d'això que s'ha votat? Bueno, es lo que te he comentado. Tú puedes impugnar este acuerdo, entonces pues para ello pues necesitas realizar una demanda, que es una acción de impugnación de los acuerdos llevados a cabo, ¿no? Y a partir de aquí pues nada, se judicializa el tema y veremos a ver quién tiene la razón. Molt bé, doncs Javi, se'ns està esgotant el temps. No sé si vols acabar amb algun tema concret o ho deixem aquí. No. És que no hi ha res que Yo creo que puguis ya hemos dicho lo que teníamos que decir. Doncs als nostres espectadors, moltes gràcies per la seva atenció. Ens veiem la propera setmana amb el nostre programa, ja serà el número 90 del programa. I l'ho dit abans al principi, qualsevol dubte o aclaració que no hagi quedat suficientment explicat, ho podem fer a través del nostre hashtag foradubtes89, a través del Twitter, o simplement directament amb les vies tradicionals de correu electrònic o telèfon que surt de les pantalles. Doncs moltes gràcies per la seva atenció, fins la propera setmana. Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.